Bueno, vamos a nuestro texto de esta mañana. Acompáñenme en sus Biblias a Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31. Hemos estado estudiando por años el libro de Moisés y acá estamos llegando al final. Estamos estudiando el último discurso que Moisés dio antes de terminar su vida. Moisés está junto con el pueblo de Israel al borde de la tierra prometida. Dios le usó a él para liberar a la nación y guiarles por el desierto, pero Moisés no va a ser el que va a liderarles a la conquista. Hoy vamos a ver un poquito de esto, pero la razón fue que hubo un pecado, una situación en la historia de Moisés, y Dios le dijo que por eso no iba a ser el que iba a guiarles adentro de la tierra. Y Moisés está en estos últimos momentos, tal vez días antes de que él muera y que Israel entre a la tierra, y él estuvo dando una serie de predicaciones, 3 predicaciones, y ahora estamos ya en la última y está cerrando todo. Dijimos que todo el libro de Deuteronomio tiene como propósito llevar al pueblo al momento crítico donde va Moisés a decirles que tienen que tomar una decisión que va a marcar sus vidas y el futuro de la nación. La decisión es una decisión que Moisés la enmarcó, ¿no es cierto?, como un pacto, un compromiso que ellos tienen que renovar con Dios. Ellos tienen que recordar de dónde vienen, recordar su identidad, entender quién es el Dios que les llamó y cuáles son los requisitos de este Dios, y tienen que comprometerse a obedecer a Dios y a entrar en la tierra y dejar que Dios cumpla todas sus promesas. Y bueno, Moisés se lo acaba de decir. Moisés se lo dijo con las palabras más claras que podemos tener. Él le dice: yo llamo al cielo y a la tierra como testigos. Yo les pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Elijan la vida. Y Moisés apela al pueblo a no darle la espalda a Dios, a no dudar de sus promesas, a no rebelarse contra Él. Este es el momento de decidir. La semana pasada estudiamos este pasaje en el capítulo 30. Y ahora llegó el momento del traspaso. Llegó el momento en que Moisés va a dejar su lugar como líder. Oficialmente se va a hacer el traspaso a Josué. Y Moisés va a guiar este último momento también. Y estas palabras que tenemos en el capítulo 31 nos muestran algo asombroso de Moisés. Él es un hombre anciano, muy anciano. Está a punto de morir, días antes de morir. Y hasta el último momento, él va a usar sus últimas palabras para dar ánimo, exhortación al pueblo y animarles a seguir caminando por fe cuando él ya no esté. Él es un hombre que no solo cumplió con el rol que Dios le dio, él ama a este pueblo. Él siente que él ha vivido su vida al lado de este pueblo, y no hay nada que él más desee que ver a este pueblo heredar todas las promesas que Dios les dio. Y por eso él va a hacerlo hasta el final. Mientras él tenga aliento, mientras él tenga vida, él va a pensar en esa nación que tanto él ama, y él va a decir todo lo que tenga que decir para alentarles a ser fieles hasta el final. Cuando estaba estudiando este pasaje, se me vino a la mente un pasaje en 2 de Pedro. Se los leo yo. Ahí en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 13. Pedro también está al borde de terminar su vida. Él sabe que está por morir. Y él también ama a su pueblo, ama a la iglesia. Él siente una carga por los creyentes que están dispersos y que están sufriendo. Y él le dice, miren estas palabras: pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros
podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro dice, no quiero perder el tiempo. Hasta el último momento yo voy a hablarles la verdad de Dios, para que cuando yo no esté más, ustedes se acuerden de todo lo que les dije y les pueda despertar con esas amonestaciones para que ustedes puedan ser fieles al Señor. Esto no fue solo algo de Moisés. Parece que muchos de los grandes líderes de la historia, ellos sintieron lo mismo. Sus últimas palabras, sus últimos alientos fueron para el pueblo de Dios en exhortación y aliento. Así que de eso vamos a hablar hoy. El título de la predicación es Cuando yo ya no esté. Ahora, recién mi papá decía que nos vamos a Colombia y que esperamos volver. La verdad es que la vida nadie la tiene comprada. No tiene que ver con un viaje. Pero hay algo con lo que yo he vivido y lo que pienso muy frecuentemente. Y es cómo vivo para el día que ya no esté más. ¿De qué manera voy a vivir hoy para que el día que ya no esté más, el tiempo que tuve, pueda haber sido usado de forma fiel para poder dejar un testimonio que guíe cuando yo ya no esté? Y sin duda, cuando estoy enseñando este mensaje hoy, estoy pensando en esto mismo. Yo soy muy joven todavía, a los ojos del mundo me quedan años todavía por delante. Moisés está en otra etapa de su vida. Pero yo tengo una ventaja. Hoy estoy parado en este momento y estoy pensando de qué manera voy a vivir todos los momentos que me queden por delante para el día que yo ya no esté. Y un día yo no voy a estar más, ustedes lo saben. No sé cuándo va a ser, un día vos no vas a estar más. Y mi pregunta hoy es, ¿de qué manera puedo imitar a este hombre, a Moisés, en preparación para ese día? Así que ahí está el mensaje de hoy, cuando yo ya no esté. Y vamos a leer el pasaje. ¿Qué les parece si, para estirarnos un poquito, que ya estuvimos bastante sentados en el informe, nos ponemos todos de pie? Vamos a leer el texto y después nos sentamos y tenemos el tiempo de la exposición. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Deuteronomio capítulo 31, versículo 1 dice así. Fue Moisés y habló estas palabras a todo el pueblo de Israel. Perdón, no expliqué bien, voy a leerlo yo solamente. Ustedes me acompañan solamente escuchando. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando vinieres todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley.
Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día: ¿no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este canto y enseñadlo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y los servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Hasta ahí nomás, pueden tomar asiento. Mientras leía, no te imaginas a un hombre de la edad de Moisés hablando con este ímpetu, pero es un hombre que está lleno de pasión. Lleva una carga en su corazón y él la va a hablar hasta el final de sus días. Bueno, el mensaje entonces es: cuando yo ya no esté. Y el primer punto es este: cuando yo ya no esté, Moisés le va a decir: el Señor seguirá estando para guiarles a la victoria. Cuando yo ya no esté, el Señor seguirá estando para guiarles a la victoria. Después entonces del discurso anterior, que acabamos de terminar de estudiar en el capítulo 30, arranca el versículo 1, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Hay una pequeña transición ahora. Moisés ya no está más en ese tercer discurso. Ahora Moisés lo que está haciendo es la ceremonia de transferencia del liderazgo de Moisés a Josué. Y miren cómo arranca estas palabras. Va a hablar a todo Israel. Y le dijo, ese todo Israel probablemente a quien se refiere es a todos los líderes de Israel que representan a toda la nación. Y les dijo, este día
Soy de edad de 120 años. Asombroso. La forma en la que Dios guardó la vida y guió la vida de este hombre hasta este momento. Ustedes saben que en Egipto había muchas enfermedades, principalmente producidas por el río Nilo. Y los arqueólogos hoy en día calculan que la edad promedio, la expectativa de vida en Egipto era de 35 años. Por eso es que cuando un faraón asumía el liderazgo de la nación, lo primero que hacía era empezar a construir su tumba, la pirámide, porque iba a llevar muchos años construirla y no se quería morir antes que esté terminada. La gente moría muy joven. Sabemos, la edad es un regalo de Dios, lo hemos estudiado ya, y Dios le dio a Moisés el poder vivir muchos años. Su vida podríamos dividirla en 3 grandes bloques. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 7, cuando Esteban hace un resumen de la vida de Moisés, él lo divide así. Hay 40 años donde Moisés estuvo en la corte de Faraón. Ahí fue instruido en la escuela de Egipto, donde él aprendió toda la sabiduría de Egipto. Y ahí él tuvo lugar de influencia, de liderazgo. Era un hombre, dice Esteban en su predicación, él dice que era un hombre poderoso en hechos y en palabras. Era un hombre en Egipto que hizo grandes cosas. La tradición dice que él era un guerrero, un general, que lideró grandes conquistas para Egipto. Y ahí vivió Moisés por 40 años. Él intentó levantarse para liberar a Israel, pero Israel lo rechazó. Y Moisés salió y vivió los próximos 40 años en el desierto de Madián, como un pastor de ovejas. Qué contraste tremendo, ¿no? De la corte de Egipto ahora al desierto de Madián. Ahí él estaba con las ovejas todo el día, en silencio, mirando, meditando en la simplicidad de esa vida, sin tener ni siquiera bienes suyos. Las ovejas eran de su suegro Jetro. 40 años después, a los 80 años, Dios se le aparece a Moisés y lo manda a regresar a Egipto y liberar a la nación. Él vuelve en un plazo de algunas semanas, no sabemos cuánto fue el tiempo. Se dan las 10 plagas, Israel es liberado y ahora Israel sale rumbo a la tierra prometida. Y ahí están los 40 años, pocos meses en llegar al monte Sinaí, unos más para llegar al borde de la tierra. Ellos se rebelan, 40 años de vagar en el desierto y ahora Moisés tiene 120 años. Y de esos 120 años, ahora Moisés dice: no puedo más salir ni entrar. Esa expresión es una expresión común en la que Moisés lo que está diciendo es: ya no tengo la capacidad física para hacer lo que se supone que tengo que hacer. Tengo que ser el líder de esta nación, pero ya las fuerzas se fueron. Al final del libro, en el capítulo 34, va a decir, mirá en el versículo 7, dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió unos días después de lo que estamos leyendo ahora, y dice: sus ojos nunca oscurecieron ni perdió su vigor. Dios le dio una gracia a Moisés, no solamente vivir muchos años, sino vivir en una condición en la que él seguía estando lúcido, sus ojos que podían ver, discernir, entender, y todavía tenía la fuerza para sostenerse por sí mismo. Pero cuando Moisés dice: no puedo entrar ni salir, está dando a entender, él ya no puede ser el líder de esta nación. Esta es la ley de la vida, ¿no? Dios, por su obra soberana, elige y usa personas para cumplir sus propósitos. Capacita a esas personas con talentos, con dones, con vida, con salud, con fuerza, y los usa. Pero esa fuerza no va a durar para siempre. Esa fuerza se va a agotar. Esa fuerza un día va a desaparecer y ya no se va a poder hacer esto. Es por eso que Jesús, por ejemplo, cuando estuvo en su encarnación, él en un momento dijo así: tengo que hacer las obras de mi Padre mientras el día dura. Llega la noche cuando ya nadie va a poder trabajar. ¿Vos entendés que tu vida tiene un plazo que solo Dios sabe?
Este es el momento donde están las fuerzas, donde está la claridad y donde están las oportunidades para hacer las obras que Dios te dio para hacer. Tu vida puede terminar mucho antes de lo que pensabas o puede llegar el ocaso de la vida cuando esas fuerzas ya no estén. Pero además de que las fuerzas se habían ido, dice Moisés, además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. No poder liderar al pueblo hacia la tierra prometida no era solamente una cuestión de fuerzas que se fueran, porque Dios podría haber renovado esas fuerzas. Tenía que ver con algo que Dios le había dicho. Ya hemos leído esto en Deuteronomio capítulo 4, versículo 21. Moisés ya había hablado de eso. El libro entero de Deuteronomio arranca con estas palabras y dice, y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, porque Dios es fuego consumidor. Moisés usa su propia experiencia para exhortar al pueblo. Porque ustedes se acuerdan por qué Moisés no va a entrar a la tierra, ¿no? Un tiempo antes, Moisés estaba en un momento de gran presión. Moisés es una de las personas, ¿no es cierto?, que en mi mente no tiene explicación. La forma en la que él fue capaz de soportar y liderar a esa nación por tantos años. Y Moisés se lo conoce como el hombre más manso de toda la tierra. La Biblia lo dice así. Nunca hubo otro como él en el mundo entero que pueda controlar su ímpetu en la forma en la que lo hizo. Pero hubo un día donde él no lo controló. Hubo un día cuando el pueblo estaba murmurando que Dios le dijo a Moisés que vaya y le hable a la roca y la roca iba a dar agua. Y él agarró la vara, caminó frente a todo el pueblo y le dijo, en otras palabras, ¿qué quieren? ¿Que yo les dé agua? Bueno, acá tienen agua. ¡Pum! Y golpeó la roca con la vara. Ese acto de Moisés mostró en primer lugar incredulidad por esa pregunta que hizo al principio y mostró rebeldía a Dios porque Dios le dio una orden, le dijo que le hable a la roca y él la golpeó. Pareciera algo insignificante, pero Dios lo llama después y le dice, por eso que hiciste, no vas a entrar en la tierra. ¿Por qué no vas a entrar en la tierra? ¿Qué tan grave es esto? Y Dios le dice, es porque no me glorificaste, no me santificaste delante del pueblo. O sea, el pueblo te ve a vos como mi representante y vos no me representaste bien frente al pueblo. Fuiste de tropiezo para el pueblo. Y ahora, este va a ser el juicio. Ustedes entienden lo severo que es Dios. Moisés está diciendo, miren, yo no voy a entrar a la tierra y por eso ustedes tienen que obedecer a Dios. Porque Dios es fuego consumidor. Si Dios me hizo esto a mí, después de 40 años de servirlo a Él, ¿qué no les va a hacer a ustedes si ustedes se van a la idolatría? Esta es la forma en la Biblia de mostrar a sus líderes. Sus líderes no son perfectos. Ustedes me ven, estoy delante de ustedes y ustedes saben que yo no soy perfecto. Esos pecados que ustedes ven en mí de ninguna manera desacreditan la verdad de Dios. Porque ustedes no solamente ven mis pecados, ven también las consecuencias de mis pecados. Y si Dios es duro con el líder y sus pecados, esto se vuelve un testimonio para el pueblo entero de lo importante que es honrar al Señor. Y Moisés está hablando con mucha sinceridad de por qué él no va a entrar. Jehová le dijo, vos no vas a entrar. Y ahora, vos tenés que entender, el pueblo de Israel estuvo 40 años siguiendo a Moisés. Al principio no lo querían como líder, pero al final no hacían nada que Moisés no les diga. Ellos lo veían a Moisés hablar con Dios y lo que Moisés decía era la palabra de Dios. Si alguien intentaba levantarse en contra de Moisés, moría por Dios. Moisés hacía grandes señales. Moisés era todo. Dependemos de Moisés.
¿qué hacemos ahora? Moisés ya no está más. Y Moisés dice así en el versículo 3, yo no voy a pasar el Jordán. Ya no tengo fuerzas, Dios me dijo. Versículo 3, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. ¿No es eso algo precioso? Dios puede usar a una persona grandemente para sus propósitos, capacitarlo con dones inusuales, usarlo para grandes obras. Pero esos hombres pasan y Dios es capaz de levantar nuevos hombres. Porque al fin del día no son estos hombres de los cuales depende toda esta obra. Esta fue la razón por la que Moisés escribió todo el libro de Éxodo. Todo el libro de Éxodo tiene un solo centro de atención. Es Dios a través de Moisés. No es Moisés. Este no es el pueblo de Moisés. Esta no es la obra de Moisés. Esta es la obra de Dios. Y Moisés quiere que el pueblo entienda esto. Ustedes están siendo liderados por Dios a través de Moisés. Moisés ya no está. Dios va a ir delante de ustedes. Una imagen muy preciosa es unas semanas después, cuando va a morir Moisés. Y Josué se va a levantar y va a guiar al pueblo y van a entrar a la tierra. Y van a ir al lado de la ciudad de Jericó y van a acampar esa noche. Y esa noche, antes de la primera batalla, Josué está ahí y se sale solo para meditar. Y en el medio del campo, a la noche, aparece un guerrero. Josué se alarma. Josué es un guerrero y está listo para defenderse, pero se alarma, pone su mano sobre la espada y le dice, ¿quién anda ahí? ¿Quién sos vos? Le pregunta, ¿vos estás con nosotros? ¿Sos uno de los nuestros o sos de nuestros enemigos? Y el que está parado ahí le dice, no. Ninguna de las dos. Yo no soy uno de tus soldados ni soy uno de tus enemigos. Le responde estas palabras. No. En Josué 5:14 dice, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Sabes quién estaba parado ahí? Era el ángel de Jehová, que es Cristo antes de haber nacido de María. Es Dios. El príncipe del ejército de Dios está ahí. Y le dice, no, Josué, yo no soy uno de tus soldados. Yo soy el jefe acá. Esto es lo que Moisés le está diciendo. Yo no voy a estar más, pero Dios, Él va a pasar con ustedes. No solo Él va a pasar, Él va a destruir a las naciones delante de ti y las vas a heredar. Él las va a destruir. Ahí en el Salmo 44, marca este pasaje, Salmo 44, versículo 2. ¿Saben que es muy fácil perder esto de vista? Nosotros nos enamoramos tanto de las obras que hacemos que perdemos de vista quién es el que las está haciendo verdaderamente. Y por eso terminamos confiando en el hombre y no en Dios. Y nos sentimos devastados cuando a nuestro alrededor los hombres nos fallan o los hombres ya no están. Pero en el Salmo 44, 2 dice así, tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Cuando yo no esté más, dice Moisés, el Señor va a ir delante de ustedes. Su obra no depende de ninguna persona. Él es el general. Y Él hace la obra a través de personas, no es nuestro brazo, Él es la fuente. Y por eso es la gloria para Él. Sin embargo, va a haber personas. Mirá el versículo 3 sigue. Josué será el que pasará delante de ti. Pero ¿cómo es? ¿Jehová el que va a pasar o es Josué? O sea, es Jehová como el jefe.
y Josué ahora como el nuevo líder, el líder que está abajo. Hacer este traspaso para Moisés representa un gran paso. Este es su pueblo, él los amó, los cuidó, los guió y ahora los tiene que entregar en las manos de otro. Pero Moisés entiende este principio, es Dios el dueño. Dios me dijo, yo no. Y Dios dijo, ahora Josué, ¿qué le voy a reclamar a Dios? ¿Yo merezco más? ¿Yo merezco que Dios me deje entrar a la tierra? ¿Qué merezco? Fue todo gracia. Yo le puedo decir, Dios, no te equivocaste de a quién elegiste como sucesor. Él es Dios, es su pueblo. Él va a hacer esta obra. Y como Él mostró gracia conmigo, Él la puede mostrar con un esclavo ahora. Él la mostró con el príncipe, el hijo del faraón. Ahora la va a mostrar con un esclavo, un don nadie. Dios lo puede hacer. Él puede elegir al que Él quiera y hacer lo que Él quiera con estas personas. Así que Josué va a pasar delante de ti. Versículo 4. Ustedes no tienen solo que confiar como una confianza ciega, porque ustedes ya vieron a Dios obrar. Cuando yo ya no esté más, acuérdense las obras que Dios hizo en ese tiempo. Y le recuerda esas dos grandes victorias, la victoria contra Sehón y contra Og. Estas dos victorias para el resto de la historia del Antiguo Testamento van a ser claves. Cada vez que un rey o un líder quería excitar el ánimo del pueblo y mostrarle que confíen en Dios, ¿saben lo que hacían? Acuérdense de Sehón y de Og. Quedaron como un testimonio perpetuo. Grandes naciones destruidas por el poder de Dios frente a los ejércitos de Israel. Y Dios les está diciendo, yo no cambié, sigo siendo el mismo. Él va a entregarlos delante de ti. Versículo 6. Dios va delante de ustedes, Él va a hacer la obra, pero eso no quiere decir que no hay una responsabilidad del pueblo. Y Dios le dice, esforzaos y cobrad ánimo. Esforzaos y cobrad ánimo. Es muy importante para el pueblo la forma en la que ellos van a enfrentar esto. Para Dios, varias veces lo dice, así que es muy importante esto. El pueblo tiene que tener algo en su corazón que le dé la capacidad de enfrentar los desafíos que van a venir. Van a venir desafíos, sin duda. Va a haber grandes ejércitos. Pero hay algo interno que tiene que levantarse para poder pasar eso. Y esto que lo llama, ¿no es cierto?, es esfuerzo y ánimo. Esfuerzo y ánimo. ¿Saben que la gente del mundo en nuestro tiempo, cuando vos te fijás en la literatura secular, cuando te habla de la valentía, relaciona la valentía con una reacción que sucede en un momento de crisis que hace que una persona se levante, ¿no es cierto?, y enfrente esa situación. Pero en la Biblia, valentía no es una situación en donde yo me levanto y logro vencerla. Valentía es una condición del corazón. Bíblicamente, ser valiente es el resultado de la fe. El creyente que se ha aferrado a la persona de Dios y a las promesas de Dios, como él cree en ese poder sobrenatural, soberano, omnipotente, como él cree en la presencia real, continua con él, su corazón tiene la firmeza para enfrentar cualquier situación que venga en cualquier momento. Esto es lo que le dijo Pablo a Timoteo, al joven Timoteo que estaba en la iglesia de Éfeso, luchando en el pastorado y sufriendo las cosas difíciles. Pablo le dijo así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía es una característica de la incredulidad. Es una característica de la incredulidad. Eso es lo que marca al hombre sin Dios. Y eso es lo que se infiltra en el corazón del creyente. La incredulidad.
Por eso cuando acá Moisés le está diciendo que se esfuercen y sean valientes, no le está diciendo otra cosa que crean, confíen en el Señor y respondan de forma consecuente a lo que dicen. Si decimos que Dios es lo que es, entonces ahora actuemos de esa manera y avancemos con la confianza que eso requiere. Bueno, esto se requiere para cualquier avance de la obra del Señor. Se requiere valentía. Los cobardes nunca han logrado nada en la historia del mundo, ¿no? La valentía es un llamado constante de Dios. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento lo va a repetir Moisés acá mismo en este pasaje, en el libro de Josué más adelante. Se va a repetir y de ahí hacia adelante. Muchos textos. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, 1 Corintios 6:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Viste? Acá usa otra expresión. Pórtense como hombres, le está diciendo. Este pasaje aún a las mujeres le está diciendo esto, dando a entender que la hombría, cuando Dios diseñó la hombría, Dios capacitó naturalmente al hombre que Dios lo iba a poner para cuidar. Dios lo capacitó con el estado de ánimo que se puede levantar y proteger. Sean valientes. Bueno, esto es lo que se requiere para todo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no vive en cobardía, porque el enemigo es astuto y él usa, ¿no es cierto?, esa cobardía para destruirnos. Entonces, pórtense como hombres. En Efesios 6:10 también dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay ninguna virtud en la autoconmiseración, ¿no es cierto? No hay ninguna virtud en verme como incapaz, débil, ¿no es cierto?, si Dios está conmigo. Hay virtud en verme incapaz por mis propias fuerzas, pero con Dios a mi lado, yo tengo que enfrentar lo que venga con confianza, con seguridad, con decisión. Esforzarme y ser valiente. No temas. No temas. Hoy estábamos hablando del temor en la mesa, en el desayuno con Betsy, salió el tema. Y Neri le decía a Betsy, cuando Dios dice no temas, no te lo dice, no temas. Dios te entiende tu debilidad, entiende lo propenso que sos a temer. Y Dios entonces lo que te dice es, no temas, dale. Dios te alienta. Esta expresión es uno de los mandatos más repetidos en toda la Biblia. No temas. Más de 300 veces aparece. Y acá aparece, no temas. Salmo 27:1. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No temas. Yo te pregunto esta mañana, ¿hay algo, no es cierto, que está frenando tu vida, atándote para que vos puedas tener la libertad de vivir para el Señor y llevar fruto para su gloria? Hay un temor que te está frenando. El Señor te dice, no temas. No temas, el Señor está contigo. Lucas 12:32 dice un pasaje precioso también. Mira, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Jesús les trata a los discípulos con esa expresión, manada pequeña, vulnerable, débil, pero esta manada pequeña está en el corazón de Dios. Dios quiso darles el reino. ¿Qué vas a temer? Él va a hacer lo que Él planeó hacer. No temas. No temas ni tengas miedo. Porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esa expresión, no te desamparará, es la idea, no te va a dejar abandonado, no te va a dejar sin apoyo. Él no va a ser negligente con vos, no va a dejarte sufriendo
sin la capacidad de enfrentarlo, Él va a estar con vos y va a darte la fortaleza. El versículo 7 llama a Moisés, a Josué, y va a decir las mismas palabras. Va a decir, ¿para qué se repite todo? Porque lo que dice es casi lo mismo, ¿no? Esfuérzate, anímate, tú entrarás con este pueblo, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará. Pero mira, así es como yo lo entiendo. Josué lo está escuchando porque Moisés se lo está diciendo a todo el pueblo. Y Moisés se lo dice a Josué también. Pero hay una diferencia. Josué ahora va a tener un rol distinto al resto del pueblo. Él va a ser el líder de este pueblo. Como líder, él tiene que ser el ejemplo para el pueblo. Él va a tener que mostrarle al pueblo lo que es esta vida de confianza, de esfuerzo, de decisión que guía al pueblo hacia la victoria. Y algo más, no solamente tiene que ser el ejemplo, él va a vivir cosas que nadie más va a vivir. Él va a vivir dificultades como líder que solamente las entiende alguien que estuvo en esos zapatos. Josué estuvo al lado de Moisés mucho tiempo y sabe las cosas que pasó Moisés. Así que Josué necesita una palabra especial de aliento. ¿Qué va a hacer Moisés? Una vez más, reafirmárselo a Josué. Josué, ¿me escuchaste bien? A vos te lo estoy diciendo. Vos como líder, Josué, esfuérzate. Ten ánimo. El Señor va contigo. Termina, ¿no es cierto?, con la expresión al final, no temas ni te intimides. No te intimides. Esta palabra, esa misma palabra, es la palabra que aparece cuando, ¿se acuerdan que mandaron los 12 espías? 40 años antes los habían mandado a la tierra a recorrerla y a sacar un informe, y volvieron con el informe. Y cuando le dieron el informe de 10 fue un informe de incredulidad. Y cuando pasó, después que le dieron el informe, lo que pasó es que el pueblo se desanimó. Y esa palabra es la misma que aparece acá. El pueblo se intimidó. ¿Qué se intimidó? Son grandes, son gigantes, hay ciudades amuralladas, no vamos a poder hacerlo, somos como langostas en sus ojos. Se intimidó. Moisés le dice, Josué, no te intimides. No intimidarse no significa hacerte el guapo, ¿no es cierto? Y salir diciendo, yo voy a arrasar con todo, yo voy a fundar 5.000 iglesias en 3 meses y el mundo entero, ¿no es cierto?, lo vamos a sacudir para Cristo, porque somos la mejor iglesia que existe. Eso es soberbia, eso es pecado, ¿no es cierto? ¿Qué es no intimidarse? No intimidarse es lo que Dios te llamó a hacer, las circunstancias que Dios trajo a tu vida, la tarea que Él te dio para hacer para su gloria, la vas a hacer, sin importar lo que venga. Sin importar las dificultades, sin importar el recurso, sin importar nada. No te intimides, no mires esta tarea como una tarea inalcanzable. El Señor está contigo. Anda y hacelo. Cuando yo ya no esté más, el Señor seguirá estando para guiarles a la victoria. Segundo lugar, cuando yo ya no esté más, la palabra de Dios seguirá estando para guiarles a la obediencia. Cuando yo ya no esté más, la palabra de Dios seguirá estando para guiarles a la obediencia. Versículo 9. Y escribió Moisés esta ley. Esto es algo muy significativo, porque hasta ahora, lo que el pueblo, los que temían a Dios en la antigüedad, ellos no tenían la palabra de Dios escrita. Recién en la vida de Moisés, se escribió el primer libro inspirado de toda la Biblia. Y a partir de ahí, el libro de Moisés se convirtió en el patrón por el cual se van a medir todos los demás libros para ver si son inspirados o no. Y Moisés tiene ese rol dado por Dios de iniciar la revelación escrita. Escribir la revelación de Dios fue algo muy importante. Porque una cosa es hablar algo y otra cosa es escribirlo, ¿no? Aún en nuestro tiempo lo entendemos así. Una cosa es que te lo digan, otra cosa es que lo escribieron. Porque cuando lo escribiste, ahora en cualquier momento pueden volver y ver, ahí está escrito. Y corroborar.
Lo que está escrito tiene autoridad, lo que está escrito es permanente, lo que está escrito está ahí. La palabra de Dios ahora se vuelve escrita. Escrito significa ahora tiene autoridad final, completa, permanente para el pueblo de Dios. Moisés escribió toda esta ley y la dio, dice el versículo, a los sacerdotes, hijos de Leví, y a todos los ancianos de Israel, perdón, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Moisés le va a confiar lo más importante en las manos de los líderes de la nación, los sacerdotes y los ancianos. ¿Por qué Moisés se los pone a ellos en sus manos? Ellos van a tener que usar este libro. Este libro no es un amuleto. Este libro debe ser el que dirija a esta nación. Ellos tienen que indagar en este libro para saber cómo responder a cada situación. Ellos tienen que enseñarlo constantemente. Ahí en el libro de Malaquías dice así: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Eso es lo importante. Lo importante es que tienen la palabra. Y los hombres que van a estar al frente del pueblo de Dios tienen que tener un compromiso por la palabra, para que la prediquen y guíen al pueblo con la palabra de Dios por el resto de las generaciones que vengan. Esto es algo tan importante para Moisés, porque Moisés entiende el poder que tiene la palabra. Moisés entiende que aún con toda la rebelión que hay en este pueblo, la palabra tiene el poder para traerles de vuelta. Y lo tiene, verdaderamente. ¿Se acuerdan? Al principio de la predicación de Deuteronomio, yo les hice referencia a un hecho que pasó muchos años después, cuando Israel ya estaba en la tierra y ya había tenido sus reyes. Después de una sucesión de malos reyes, se levantó un rey que muy joven fue nombrado rey, el rey Josías. Y en los días del rey Josías, este rey mandó a que se buscara, que se restaurara la adoración a Dios en el templo. A él lo habían instruido, evidentemente, desde chico. Y él da esta orden: vayan y arreglen el templo, abran las puertas y que todo vuelva a funcionar. Cuando llegan al templo y lo empiezan a restaurar, encuentran en el lugar más sagrado del templo, adivinen qué cosa, lo que Moisés había escrito y dejado ahí. Así que lo agarran, lo llevan delante del rey y le dicen: rey, encontramos este libro en el templo, léanmelo. Y alguien agarra el libro y lo lee, de principio a fin. Cuando termina de leer ese libro, Josías está quebrantado, con lágrimas en sus ojos, se rasga sus vestiduras y empieza a clamar a Dios por misericordia. Y manda a buscar a un profeta que venga a decirles qué hacer, porque ellos se habían apartado de Dios. Y el profeta viene con las palabras de Dios. Y Josías empieza una renovación como nunca antes había pasado en la nación de Israel. Limpia toda la nación de todos los altares que se habían construido en todos lados. Restaura la adoración en el templo. Y dedica su corazón a conocer a Dios y obedecerlo. ¿Y cómo fue todo? ¿De dónde vino todo? De leer este libro. Hay veces donde pienso, ¿no es cierto?, que hay mucho de lo que hago, pienso que transmite un grado de algo que puede confundir. Porque la clave para el avivamiento no es el predicador que está acá al frente. Yo les hablo con pasión, pero no es mi pasión la que va a cambiar tu corazón. Yo les hablo con pasión porque amo al Señor y amo su palabra. Yo trato de explicarles, pero lo que va a cambiar tu corazón es la verdad simple y sencilla de las Escrituras.
La razón por la que yo me tomo el tiempo de explicarte los textos es porque hay cosas que tal vez a primera vista vos no la ves. Pero hasta ahí llega mi función. Mi función es solamente leértelo y decirte lo que significa. Porque ahí está el poder para transformar toda tu vida y transformar el mundo entero. Está en la palabra de Dios. Ay de aquellos que en incredulidad buscan sustituir el poder de Dios y piensan que pueden mejorar la palabra de Dios, y en vez de dedicarse solamente a explicar lo que dice el texto, ellos tienen sus propios discursos para dar, ellos tienen sus propias ideas para transmitir. Esto no es otra cosa que incredulidad, porque es solo la palabra de Dios la que transforma. No son las luces, no es la música, no es el ambiente, no es nada de eso. Es la palabra de Dios la que transforma. Y en ella está toda nuestra esperanza. Y por eso Moisés lo que hace es escribir todo y dejárselo en las manos de estos líderes. El versículo 10 le da la orden de enseñarlo y le da una orden interesante. Mira, les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel, ahí van a leer esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. La ley se va a usar constantemente. El pueblo lo tiene que tener acceso a eso constantemente. Los líderes de la nación van a consultar la ley constantemente, pero la nación también se va a congregar. Y cuando se congreguen, van a congregarse a una gran celebración. Acá es la celebración de los tabernáculos. En la celebración de los tabernáculos era un momento donde Israel recordaba cómo habían sido traídos por el desierto, por el poder de Dios. Recordaba con las cosechas que recién habían tenido, la gracia y la bondad de Dios que le había dado esta tierra hermosa. Y recordaban la promesa futura de un reino, durmiendo en carpas y anunciando que un día se iba a cumplir toda la profecía. Pero en medio de esa celebración, el eje central de esa celebración es este momento. Todo Israel se va a convocar y lo que van a hacer es escuchar la palabra de Dios predicada a ellos. Cada 7 años. Esto no quiere decir que solamente leían cada 7 años, pero quiere decir que cuando se congregaban, ese momento tan especial, el día de la remisión, que tenía un significado especial, ¿no es cierto? Porque todos los esclavos quedaban libres, las tierras volvían a sus dueños. En ese momento de celebración, el centro iba a ser la predicación. Y van a leer. Se van a juntar, dice, varones, mujeres, niños, extranjeros, todos. Todos se van a juntar ahí. Todo el pueblo congregado, de todas las edades, de todas las clases sociales. La Biblia no está subdividida en grupos. Es la misma palabra para todos. Y esa palabra la van a escuchar, en parte, por la importancia que Moisés le da a los niños y a la futura generación. Eso lo va a decir un poquito más adelante. Pero mirá en el versículo 12, los van a juntar, le van a leer, ¿para qué? Mirá acá el proceso. Oigan y aprendan y teman y cuiden de cumplir toda la ley. Así es la forma en la que va a obrar la palabra de Dios. En primer lugar, tienen que oír. Si no oyen, no va a haber resultado. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que ustedes están haciendo en este momento es el primer paso. Todo hombre, dice Santiago, sea pronto para oír. El primer paso es que vos estés sentado en este momento, ahí donde estás, con tu oído pronto, dispuesto, deseoso, hambriento, esperando recibir, no distraído con nada más, pensando solo en eso, un oído pronto para oír. Pero no es solo oír, porque es aprendan. Aprendan tiene que ver con instrucción, tiene que ver con implementación, tiene que ver con obediencia. Aprendan y teman a Dios. Y entonces cuiden de cumplir todas las cosas, todas las palabras de esta ley. Fíjate, todas las palabras de esta ley, sin elegir, sujetos a la verdad de Dios, de principio a fin. Y no solo por ellos Moisés lo piensa,
Él mira a las futuras generaciones. Qué importante que pensemos así, ¿no? Como iglesia no estamos solamente pensando alcanzar esta generación. La preocupación de Moisés es las futuras generaciones. Y fíjate, delante de Moisés están los padres y los hijos. Y Moisés está hablando de las futuras generaciones. Moisés está pensando en los nietos, en los bisnietos, en los tataranietos, en ellos está pensando. Y está pensando que ellos puedan también conocer. La clave es que el pueblo se congregue para escuchar la palabra. En el versículo 14, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Probablemente nunca escuches esas palabras de Dios, porque Dios no le revela eso a muchas personas. Nosotros no controlamos el día de nuestra muerte. Dios lo tiene y Él lo decide. Pero hay algo que es cierto y seguro para todos nosotros. Desde que yo empecé a predicar hasta este momento, se ha acercado el día de tu muerte. Estás un paso más cerca, el de cada uno de nosotros. Para Moisés, este es el momento final. Lo que significa, solo quedan unos pocos días, unas pocas horas, y todas las relaciones que él tuvo en esta vida, y todas las obras que él hizo en esta vida, las va a abandonar para no volver. Ahí es donde se pesa lo que fue temporal y lo que fue eterno. Ese día llega para Moisés. Ahora llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión. Yo le voy a dar el cargo. Esta función era tan importante que no es algo que depende de Moisés. Dios fue el que lo eligió. Dios es el que lo hace también hoy. Ser un líder en el pueblo de Dios no es una cuestión de anhelo personal, es una cuestión de diseño y llamado eterno. Propósitos de Dios. Porque Él decidió cómo Él va a guiar la iglesia. Así que, en primer lugar, el Señor seguirá estando para guiarles a la victoria, cuando yo ya no esté. Cuando yo ya no esté, la palabra de Dios seguirá estando para guiarles a la obediencia. Tercer lugar, cuando ya no esté, el testimonio de Dios seguirá estando para exponerles en su rebeldía. ¿Cómo me gustaría que esta sección hubiese sido distinta? Qué difícil es para un líder pensar en lo que Moisés ahora tiene que pensar el último momento de su vida. Pero esto va a ser importante para el plan de Dios y es importante para nosotros también. Versículo 16. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres. Esta expresión es una expresión frecuente. Se usa tanto para creyentes como incrédulos, esta misma expresión de dormir. La idea, ¿no es cierto?, es, bueno, en aquel tiempo no había tanto conocimiento como hoy nosotros tenemos de Dios, pero entendían algo, la persona que muere se acuesta, su cuerpo queda inerte, ¿no es cierto?, y está en el suelo. Así que esta era la expresión que se usaba. La idea, ¿no es cierto?, que Dios le está dando a Moisés es: tus días terminaron para la vida y para las actividades y lo que en esta vida se puede hacer. Vas a dormir. Y este pueblo se levantará. La palabra que usa ahí, levantará, es la palabra que de forma directa se contrasta con dormir. Porque la palabra dormir significa acostarse y ahora usa la palabra hebrea también de levantarse. Lo que Dios le está diciendo a Moisés, le está haciendo entender una relación. Mira, a la medida que vos te acuestes, ellos se van a levantar. Lo que está dando a entender es, en el momento que vos mueras, ahí mismo va a pasar lo que te voy a decir ahora. El pueblo se va a levantar. ¿A qué se va a levantar el pueblo? Se va a levantar en esfuerzo, ¿no es cierto?, y en valentía a obedecer toda la ley de Dios. Mira lo que dice. El pueblo se va a levantar y fornicará tras los dioses ajenos
de la tierra donde va para estar en medio de ella. No va a pasar tiempo. Tu muerte va a ser el inicio de la rebelión. La rebelión tiene esa impresión, ¿no es cierto? Va a fornicar. La idea es que Israel tiene un pacto con Dios, tiene un compromiso con Dios y ellos van a ser infieles a Dios. Siendo Dios el amor central, ahora ellos van a buscar otros amores. Van a recrearse fuera del contentamiento en Dios, fuera de la adoración a Dios, y van a buscarlo en otros. Sus beneficios, sus deseos lo van a buscar con otros dioses, dioses falsos. Mira las palabras tan tremendas que va a decir: y me dejará, invalidará mi pacto que he concertado con ellos. ¿Viste? Me dejará. ¿Te acordás en el versículo 8 que dice: no te dejará ni te desamparará? El Dios que les había adoptado, el Dios que le dice: nunca los voy a dejar. Ahora ellos lo van a dejar a Dios. Ellos van a darle la espalda a Dios. Y entonces van a invalidar el pacto, van a romper el pacto. Versículo 17: y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Los abandonaré, esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y en el día cuando llegue todo el mal, y esto es una regla que ya le hemos hablado muchas veces, si vos querés encontrar el desastre para tu vida, abandona a Dios. Es una regla absoluta. No hay bien fuera de Él para nosotros. Toda buena dádiva, todo un perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Fuera del Dios hay un enemigo, es el ladrón que vino a robar, matar y destruir. Y el pueblo va a sufrir graves consecuencias y el castigo de Dios por apartarse, por alejarse. Y encima, estando en esa condición, van a culpar a Dios. Dios no está con nosotros. Después que vengan todos los males, van a levantarse contra Dios, que jamás les abandonó. ¿Sabes que yo estaba pensando en esto? ¿Qué hay más trágico para un líder que pensar que después que él muera, todo lo que él hizo, aquellas personas en las que él invirtió toda su vida, todo, en el momento que muera, todo se va a venir abajo? ¿Cómo enfrenta Moisés esto ahora que Dios le está diciendo? Ahora, Moisés sabe algo, y es: los propósitos de Dios no van a fallar. Al fin del día, Dios va a hacer lo que prometió. Israel es su pueblo. Pero este pueblo que tengo hoy delante mío, los que me están escuchando ahora, ellos van a pasar todo esto. Y los que vengan después de ellos. ¿Cómo enfrentás ese momento? Lo enfrentás, en primer lugar, con la convicción de que esta no es tu obra, es la de Dios. Que Él es soberano y es poderoso para hacer lo que Él se propuso hacer. El pueblo no es fiel porque vos estás todavía acá. ¿O qué te pensás? ¿Que vos sos capaz de hacer esa obra? Esta es la obra de Dios. Y Dios que empezó, Él la va a terminar. Y sabiendo algo más. Lo que va a quedar por el resto de la historia no es mi habilidad. Lo que va a quedar por el resto de la historia es la fidelidad de Dios. Y hoy, Dios le está diciendo a Moisés que Él sabe ahora de antemano todo esto que va a venir. Y le dice en el versículo 19 estas palabras: ahora, bueno, yo voy a esconder de ellos mi rostro, ahora escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel. Mira, Moisés, un día vos no estás más. ¿Qué vas a dejar atrás? Una canción. ¿Por qué una canción? Bueno, es que la palabra escrita y guardada puede ser que en algún momento se olviden de ir a buscarla y abrirla y leerla. Entonces, Dios es mucho más pedagógico, ¿no?
y dice, vamos a hacer algo. Vamos a enseñarles una canción. Una canción que se la van a aprender, la van a cantar tanto que la van a tararear. Sin pensar en lo que están diciendo, se les va a venir una y otra vez a su mente, para siempre. Y esa canción va a ser el testimonio para ellos de lo que yo les dije. Lo que Moisés les va a dejar, el último punto les decía, ahora que Moisés no va a estar más, ¿saben lo que va a quedar? Va a quedar resonando en el oído de ellos un testimonio de un hombre que fue fiel a predicar la palabra de Dios, a decirles cómo debían vivir y a llamarles a esa obediencia a la voluntad de Dios. Y un hombre que dejó el mecanismo para que ellos lo recuerden una y otra vez. Y cuando el hombre ya no esté más, el recuerdo va a estar. Y las predicaciones de YouTube van a estar también, que van a poder ir y reproducir y escuchar al hombre que ya no va a estar más y que les va a recordar una y otra vez. Y cuando en algún momento en el futuro de esta iglesia sea tentada esta iglesia a apartarse de la verdad de la palabra de Dios, a doctrinas distintas a las que con celo y con esmero les he enseñado de la palabra de Dios, va a haber un testimonio resonando en los oídos para el resto de la historia, que va a recordarles a ustedes y a sus generaciones futuras la verdad de Dios. El día que yo ya no esté más, va a quedar un testimonio. Pero si la decisión es apartarse, si la decisión es rebelarse, si la decisión es no ser fiel a Dios, ese va a ser un testimonio en contra de ustedes, que les va a recordar el destino a donde se dirigen y todas las consecuencias que van a venir. Y eso es lo que Moisés va a hacer, va a escribir esto en una canción que vamos a estudiar la semana que viene. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, dice. Y mirá de qué manera va a llegar la caída para esta nación. La tierra es la tierra que fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán. ¿Saben cuál es uno de los peligros más grandes para el pueblo de Dios? Es la prosperidad. ¿Saben cuándo es? Cuando la iglesia pasa a ser conocida. Cuando tenemos el edificio hermoso. Cuando tenemos la capacidad económica, los líderes envidiables, los ministerios en el mundo entero, ahí pasa a ser peligroso. Siempre lo fue, pero uno tiende a estar más en guardia cuando uno tiene que depender cada día de la gracia de Dios para sobrevivir ese día. Cuando uno siente que ya lo tiene todo, se siente seguro en lo que ha logrado, ahí llegan los peligros, ¿no? Cuando engordaron, se van a volver a dioses ajenos y los van a servir. Ya no van a servir a Dios con sinceridad, va a ser la avaricia de su propio corazón, los deseos egoístas, los que van a dirigir, y Dios se va a enojar. Van a invalidar el pacto. Y van a llegar muchos males, dice el versículo 21. Y entonces este cántico, mira, dice, este cántico responderá en su cara como testigos. Podría haber dicho de forma más clara, va a estar en tu cara. Lo vas a tener ahí, no vas a poder escapar. Porque cuando vos hayas sufrido todas las consecuencias, vas a escuchar a alguien a lo lejos tararear esa canción. Esa canción que te recuerda cómo llegaste hasta acá. Cómo abandonaste al Señor, cómo abandonaste su verdad. Será recordado por la boca de sus descendientes. Mira esto, porque yo conozco lo que se proponen de antemano. Yo sé lo que se proponen, dice. O sea, esto que se proponen, la idea es, yo sé cómo está inclinado el corazón. Yo sé que el corazón está inclinado a la rebeldía. Ahora, solo Dios conoce esto. Solo Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Y todas las amonestaciones son sinceras. No vayan por ese camino. Pero si van por ese camino, Dios dice, yo ya sabía que eso se lo proponían. Yo ya sabía que esto estaba en el corazón. Yo sé que entre ustedes
están los que no temen a Dios, ni le aman a Él como centro de sus vidas. Se aman a sí mismos y van a buscar sus propios intereses y van a traer gran dolor y perjuicio a la obra del Señor. Yo lo sé, dice el Señor. Yo lo sé. Uno está escuchando, imagínense el pueblo de Israel. Es este hombre que ellos aman tanto. Su líder, sus últimas palabras. ¿Hace falta decir esto? O sea, Moisés, queremos tener un buen recuerdo tuyo. No nos digas estas cosas tan dolorosas. Moisés, dudás de nosotros. Nosotros amamos al Señor, queremos serle fieles. Moisés. Pero Moisés está hablando en nombre de Dios y está diciendo esto es lo que va a pasar. Moisés lo escribió al cántico, se los enseñó a los hijos de Israel, después lo vamos a estudiar. El versículo 24, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Este libro de la ley. Moisés ahora termina de escribir todo. Después de esto que se dice acá, algunos comentaristas lo que entienden es que del versículo 32 en adelante, del capítulo 32 en adelante, eso ya no lo escribió Moisés. Porque acá narra su muerte, ¿no es cierto? Y entonces hay otro que lo escribió y lo agregó al final del libro de Moisés. Pero lo que yo interpreto es que hasta la última sección, hasta el punto final donde se habla su muerte, hasta ahí fue que escribió Moisés. Pero esto es arbitrario. Sin embargo, acá dice, ¿no es cierto?, que se terminó de escribir y se puso en ese lugar. La tradición, algunos judíos creen que estaba dentro del arca y otros que estaba en un cofre al lado del arca. Acá dice que se iba a poner al lado del arca. Desde este lugar fue que Josías lo recuperó. Y de ahí se leyó y todo eso pasó que leímos antes. Porque yo conozco tu rebelión, tu dura cerviz. La dura cerviz. Esta expresión es una expresión muy viva porque hay en Hechos capítulo 7, cuando Esteban está predicándole al pueblo de Israel, le dice: ustedes siempre han sido cabeza dura. Le hace un recorrido por toda la historia del Antiguo Testamento, mostrándole cómo ellos rechazaron a Dios todo el tiempo. ¿A qué profeta no persiguieron y mataron en toda la historia? Toda la sangre está sobre esta nación. Y acá Moisés, antes de que pase, ya se lo dice: yo sé que ustedes son de dura cerviz. Y Esteban, después que pasó, se lo dice: ya lo sabíamos. Esto es la realidad. ¿Y cómo escapamos de eso? Bueno, Esteban le llama, le dice: ustedes son de dura cerviz. Pero la única esperanza es aceptar al Mesías. Es la única esperanza para la restauración de esa nación. Y es la única esperanza para nuestra restauración. Así que se llama a todo el pueblo, a los oficiales, y en el versículo 29 se cierra. Claro, se siente como que no terminó ahí, y está bien porque no termina ahí. Ahí lo que viene es la predicación, el cántico, y ese cántico lo vamos a ver la semana que viene. Pero para cerrar toda esta idea, abran en un texto más, Hechos 20, versículo 29. Hechos 20, 29. Como yo les decía, esta forma de reflexiones finales antes de la muerte y palabras finales de un líder al pueblo de Dios no es la excepción acá. Parece haber un patrón. Hay muchos hombres que hacen algo parecido. Yo te leí las palabras de Pedro y quiero terminar leyéndote las palabras de Pablo. Pablo está enfrentando la muerte. En realidad falta todavía para la muerte, pero él sabe que va a morir. Él sabe que no va a ver más a esta gente. La gente con la que él estuvo tanto tiempo, a la que él les enseñó tanto, él les dice: ya no van a ver más mi rostro, nunca más. Emprendo un camino del cual no hay regreso. Yo voy a morir. Las últimas palabras de Pablo para los líderes de la nación de Israel, en una escena muy similar, en otra escala, comparada con la que pasó Moisés, en Hechos 20, versículo 29, Pablo dice estas palabras: mira, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Yo no voy a estar y los lobos se van a enterar. Se van a enterar inmediatamente. Después de mi partida, vos te vas a acostar y otro se va a levantar. Algo va a pasar inmediatamente.
Ellos no perdonarán al rebaño. Claro, estos lobos rapaces no vienen a matar con un arma. Ellos vienen por algo que es mucho más serio. Ellos vienen por el alma. Ellos vienen con falsas doctrinas, a querer destruir la obra del Señor. Son lobos rapaces y ellos lo vienen a hacer solo por una ganancia personal. Ellos se van a aprovechar de lo que Dios hizo para poder tener una plataforma para lograr sus deseos. Son lobos rapaces. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Parecido a lo que Moisés le decía, ¿no? Yo sé que ustedes se van a levantar, van a hablar mentiras, cosas en contra de la verdad del Evangelio. ¿Y qué hacemos? ¿No hay esperanza entonces? ¿Todo va a terminar mal? No. Porque Moisés no le dijo esas palabras para que digan, uy, ya está, todo va a salir mal. No. Se lo dijo con la misma intención que Pablo se lo está diciendo. Mirá con qué intención. Por tanto, velad, acordándoos que por 11 años, que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. ¡Qué tremendo esa transición! Velen, recuerden la enseñanza que recibieron. Y ahora los encomiendo a la palabra del Señor. No abandonen la palabra. Búsquenla, léanla, sujétense a ella cada día de su vida hasta el final. Y el poder del Señor, que es capaz de terminar la obra, de darles la heredad, tal como Él lo prometió, Él les va a sostener. Y yo puedo irme sin temor. Espero no irme. Estar con ustedes muchos años más, pero algún día me voy a ir, sin duda, si el Señor no viene antes. Y lo que quiero es hacer lo que hizo Pablo, sin cesar, de noche y de día, amonestarles a ustedes con lágrimas. Yo tengo muchas cosas para hacer como pastor, pero hay una cosa que es la que no puedo dejar de hacer, y es predicar la palabra. Es conocer la verdad de Dios y explicárselas a ustedes y llamarles a ustedes a vivirla con todas mis fuerzas hasta que me desgaste por completo y mi vida termina acá en la tierra. Y ustedes van a tener un testimonio que van a tener que seguir hasta que el Señor les lleve a cada uno de ustedes. Oramos. Padre, qué frágiles que somos, débiles. Nuestra vida es una neblina que aparece y desaparece. Y aún aquellos hombres que más vida le has dado, que por tantos años te sirvieron con fidelidad, un día ellos tienen que decir, ya no puedo entrar ni salir. El Señor me dice que hasta acá voy a llegar. Y ahora dan un paso afuera de la escena. Señor, ayúdanos a vivir con fidelidad en cada una de estas etapas. A los que están liderando y a los que están siguiéndote a ti a través de líderes que tú pones para guiarles. Ayúdanos, Señor, a tener coraje y valentía cada día de nuestra vida, porque eres tú nuestro guía, tú nuestro capitán que nos va a guiar hasta la victoria. Señor, permítenos vivir con la paz y la seguridad que nos da saber que estamos en las manos soberanas de un Dios fiel, que estamos guiados por la palabra de tu gracia y que es capaz ella de edificarnos y cumplir y terminar todo el propósito que tú empezaste. Te agradecemos por esto, Señor, y te lo encomendamos todo a ti. En el nombre de Jesús. Amén.